a orar. Padre, qué bueno que podemos comenzar este día, esta reunión en especial, reconociendo de que tú eres Dios de amor, pero también reconociendo que a través del Espíritu Santo que nos fue dado, tú nos has capacitado a nosotros para también amar y perdonar. Y Señor, gracias esta mañana por esta realidad. Estamos aquí como tu pueblo, reunidos, Dios, para alabar tu nombre, bendecir tu nombre y también para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, llena tu casa, que es tu pueblo, de tu presencia, de tu poder, y Señor, ministranos. Llénanos en el hombre interior, restáuranos y permítenos hoy tener una experiencia de encuentro contigo. Que salgamos de aquí desafiados y también edificados. Padre, si alguien ha llegado hasta este lugar enfermo, hoy tú puedes dar salud. Si alguien ha llegado con cargas, hoy tú puedes hacer libre de las cargas con tu poder. Si alguien ha llegado, Señor, emocionalmente afectado, hoy tú puedes, Señor, restaurar los corazones dañados. Y si alguien ha llegado espiritualmente necesitando perdón de pecados, vida eterna, salvación, hoy tú puedes salvar a alguien en este lugar, Señor. Padre, tu palabra nos enseña que en esta congregación y en cada congregación de tus hijos, ahí envía Jehová salvación. Y hoy estamos aquí creyendo esa realidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y quiero compartir con ustedes los anuncios. Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Voy a leerle de Filipenses 4, el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, por todo. Estoy enseñando así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para poder padecer necesidades. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tener la oportunidad de estar en este lugar, en mi casa. Gracias, Padre, porque aquí estamos, Señor. Permite que tengamos corazones contristos, humillados, sobre todo en acción de gracia por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, Señor. Permite que lo hagamos con excelencia, Señor, y dándote la honra y la gloria solo a ti. Te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, los diezmos, las ofrendas. Señor, permite que lo hagamos con corazones contristos, Señor, sobre todo agradecidos, Padre, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Aquel que no puede dar, Padre Santo, sé tú bendiciéndolo, Señor, dándole salud, trabajo, sobre todo que puedan entender que tú eres su pastor y que nada nos ha faltado como la seguridad. Gracias por tu amor, dale sabiduría, entendimiento, mayordomo de los diezmos y las ofrendas, Señor, que puedan utilizarlo con equidad, Padre Santo, para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Permite que el día de hoy podamos gozarlo en tu nombre y que podamos decir, alma mía, alaba a Jehová, y no olvidemos ninguno de sus beneficios. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos, Padre. Amén. Seguimos hablando en nombre del Señor en esta mañana. Puedes, ponte tus pies. Gracias, Jesús, por tu presencia.
Tendré y me levantaré.
Espíritu del Señor en esta mañana. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Mirar, esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré con las águilas, el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Guiar, esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré con las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré con las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré con las águilas, por el poder de tu amor. Oh, Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey, montes caerán y el mar rugirá a sonar de tu nombre, canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas te das, Señor. Te adoramos, Jesús, Hijo de Dios, promesas incomparables. Y Cristo, nadie es como tú, toda mi vida quiero adorar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, corre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey, montes caerán y el mar rugirá a sonar de tu nombre.
incomparables promesas me das, Gracias por tus promesas incomparables. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor con el que nos has alcanzado. Y Dios, ahora gracias por tu palabra, la cual vamos a recibir de ti. Ayúdanos, Señor, a exponerla con la fresca unción del Santo Espíritu y a recibirla en nuestros corazones, para con el poder de este mismo Santo Espíritu poder ponerla por obra cada día de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, los niños salen a la iglesia infantil con la hermana Angelique. Children go to Children's Church with Angelique. She's going to be waiting by the door for you guys, so you can follow her and go to Children's Church. Incomparables promesas nos da el Señor. Deben haberle repartido y entregado una hoja que tiene el bosquejo del mensaje para que pueda a lo largo de la semana y en cualquier otro momento y oportunidad de su vida estudiarlo más a fondo, pero también compartirlo con alguna otra persona. Si no lo tiene, usted puede levantar la mano y estoy seguro que uno de los sugieres le va a traer el bosquejo del mensaje. Este mensaje aparecerá mañana en la página web de la iglesia y junto con el video que va a estar en la página de la iglesia también está una opción para descargar el bosquejo. Veo que Beauty no tiene uno, le perdí que levantar la mano, eso fue lo que dije, levante la mano, ¿se da cuenta? Ya le dije, ahora te van a dar 2 mil. Qué chévere. Muy bien, eso es para que pueda seguir y estudiar. También en un artículo interesante que en un momentito se lo voy a mencionar acerca de la estrategia en la oración. Creo que nos va a ser muy útil a todos leerlo y aprender de él. Muy bien, hemos adorado al Señor, hemos ofrendado, le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de participar de su obra a través de los diezmos y ofrendas, y ahora vamos a recibir la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. Y hoy nos vamos a enfocar en los versos del 8 al 13. Y como se debe haber dado cuenta ya en sus notas, vamos a hablar acerca de nuestra necesidad de madurar, de crecer en uno de los aspectos esenciales de la vida cristiana, que es la oración. Ahora, cuando hablamos de la oración en la iglesia, al igual que cuando hablamos de la evangelización, podemos reconocer que es probablemente uno de los temas más enseñados en la vida de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia precisamente la oración no es un problema. Nosotros tenemos una activa vida de oración como pueblo, pero se necesita no solamente tener una vida activa de oración como iglesia, como pueblo, sino también como familia, como matrimonios y en lo personal. Se ha enseñado mucho acerca de la oración en la iglesia y tal es así que es posible que cuando usted escuche un mensaje sobre la oración o que vamos a hablar acerca de la oración, lo haga pensando que quizás no va a escuchar nada nuevo, que no va a escuchar algo que ya no se haya dicho. Así que este mensaje de hoy es posible que para algunos de ustedes no sea muy diferente a lo que usted conoce y a lo que usted ha escuchado en relación a la oración. Sin embargo, eso no quiere decir que no es una necesidad hablar del tema y seguir aprendiendo del tema. Por el contrario, pienso que nunca vamos a enfatizar lo suficiente, nunca vamos a enfatizar demasiado la necesidad de la oración, las posibilidades que hay en la oración y por lo tanto nunca llegaremos a un punto donde digamos estamos orando demasiado. Y el punto que debemos evitar, por cierto, es el de hablar más acerca de la oración que lo que oramos, y creo que en muchos contextos ese es uno de los problemas. Pero quizás la única diferencia en este mensaje es que este mensaje no va a estar fundamentalmente, mejor dicho, basado en los pasajes conocidos, más conocidos acerca de la oración o porciones que hablan de la oración, sino precisamente una porción de la carta a los romanos que ya hemos visto incluso en domingos anteriores y en el estudio bíblico de los miércoles. Así que este mensaje forma parte de lo que hemos venido observando, de lo que hemos venido
aprendiendo, y ya pasamos por el capítulo 1 de Romanos, y el miércoles pasado comenzamos el capítulo 2 y nos quedamos en el verso 1 nada más. Pero esta semana sentí de Dios la necesidad de hablar de la oración, específicamente la necesidad que tenemos de continuamente orar. Y una porción precisamente que ya vimos el capítulo 1 de Romanos, pero que le pasaron por arribita nada más, estuvo martillándome en mi mente por varios días hasta que entendí que este era el tema del cual debía hablar con ustedes esta mañana. Y la oración es una de las cosas en las que crecemos mientras más la practicamos. Mientras más oramos, más crecemos en la oración. Es como el niño cuando comienza a hablar, al principio balbucea, hace sonidos que suenan como palabras, pero no lo son en el sentido más estricto, técnico de la palabra, aunque es una forma de ellos comunicarse, pero es su esfuerzo por querer comunicar algo. Y muchos de nosotros, por ejemplo, recordaremos, yo me lleno de alegría cuando recuerdo que mis hijos, por ejemplo, cuando comenzaron a hablar, lo primero que dijeron fue papá. Digo yo, eso me creí yo, después me parece, no sé, no estoy seguro, pero yo pienso que fue papá lo primero que dijeron. Y meditando en el tema de la oración, pensé que era algo similar lo que sucede con nosotros en la medida que vamos creciendo y madurando espiritualmente. Estuve leyendo un artículo de un experto en lo que tiene que ver el desarrollo del habla de infantes. Y dice esto, que un elemento en el proceso del desarrollo del habla en los niños, mire qué importante, es la interacción con adultos. Dice, los niños hablan porque alguien les habló comunicándoles hechos, acciones o deseos, dando así sentido al entorno vivido. Porque alguien modeló la forma de expresarse. Y esta interacción es tan importante para el desarrollo de la comunicación de los niños que incluso los adultos llegamos a usar un lenguaje que se llama el lenguaje infantilizado, en inglés Infant Directed Speech, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que casi nos dice que en todas las culturas está este fenómeno del lenguaje infantilizado, que usted coge un bebé y dice, ¿verdad? Y yo pensé por mucho tiempo, sinceramente, que era una tontería eso que hacemos nosotros. Pero dice que no, que ese intento incluso cambiar el tono de la voz del adulto tiene un efecto en el niño que lo ayuda en el desarrollo de su lenguaje. Razón número 1 dice porque el niño le llama la atención que alguien está dirigiéndose a él. Obviamente, tú le dices al niño pachucho cucucú y te va a decir chachacucu mamá. Pero funciona, aunque parezca cómico o parezca innecesario, los expertos dicen que eso sucede en todas las culturas. ¿Y sabe por qué sucede en todas las culturas? Porque funciona. Obviamente, dicen también que el problema es cuando se extiende demasiado el lenguaje infantilizado, ¿verdad? Imagínese que usted tiene un tarajayú de 40 años y usted le dice, papu, yo. Y ahí hay un problema si usted todavía le está diciendo curucucú al muchacho de 30 años. Pero el punto es este que quiero llevarle. Una de las mejores maneras de aprender y de enriquecer nuestra vida de oración es orando con otros y escuchando a otros orar. Y pienso que muchas veces los nuevos creyentes, especialmente, no se sienten motivados a orar en público. Porque cuando escuchan a los que llevan muchos años y ya tienen la práctica, el ejercicio, la costumbre de orar, ellos los escuchan y tienen el temor de que ellos no pueden orar de la misma manera y entonces se cohíben. Y sucede que a veces oramos oraciones tan extensas y tan densas que muchas veces los nuevos creyentes dicen, si para orar en público tengo que orar así, pues todavía me falta mucho. Pero si usted le preguntara a cualquiera de los que acostumbramos a orar en público cómo eran nuestras oraciones cuando comenzamos en los caminos de Dios, se va a dar cuenta de que todos comenzamos como bebés. Así empezamos todos. Escuche, no piense que usted necesita ciertas palabras
y ciertas frases específicas o cierto tono en la voz o ciertas expresiones, no sé, físicas, corporales o ciertas emociones para que Dios le preste atención. Él es el Padre perfecto. Él sabe. Dios entiende el balbuceo del bebé. Dios sabe lo que los sonidos, lo que el llanto de sus hijos significa, aun cuando no lo expresamos con las palabras correctas. Aun cuando nos equivocamos, cuando decimos la palabra que no es, o cuando no nos expresamos perfectamente, Dios sabe lo que queremos decir. Dios lo sabe. Yo no sé si le ha pasado alguna vez que ha mandado un mensaje de texto y después que lo envió se dio cuenta de que cometió un error y que el autocorrector le puso la palabra que no era. Le voy a poner un ejemplo. Mira la pantalla, Mateo. Esta fue una comunicación mía con Zulema. Mire la hora, 10:57 de la noche. Termina una conferencia. Estoy a 1:30 de la casa, más o menos, 2 horas. Y le digo, hola, ya voy saliendo. Ahora fue que terminó la conferencia, me faltó el acento. Tengo un hambre, voy rápido, quiero verde. Eva, ¿qué es verde para los ecuatorianos? Plátano, ¿verdad? Plátano macho, decimos nosotros, plátano verde. Yo le digo, quiero verde. Mira lo que me contesta mi esposa. Really, Ángel, mira la hora que es. Yo no me voy a poner a freír plátanos a esta hora. Right? Mira lo que yo le tengo que contestar. Next. Perdón, fue el autocorrector, quise decir quiero verte. Y ahí están los emojis que ella me mandó. Déjeme decirle, Dios sabe lo que usted quiere decir, aunque el autocorrector le cambie la palabra. Dios lo entiende. Zulema no se iba a poner a freír plátano a la 1 de la mañana, porque no entendió, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras palabras aún antes que la digamos. Siéntase motivado a orar, aunque usted no pueda orar a la altura que otros más ejercitados en la oración, con más experiencia y un vocabulario más amplio que el suyo, lo haga. Usted no necesita, Dios conoce. Y una de las cosas que caracterizaron a Jesús fue su capacidad única de enseñar. Y la forma más directa de Jesús enseñar fue por medio del ejemplo. Lucas 11 registra, por ejemplo, dice que Jesús terminó de orar y después de haber orado, si usted tuviera la oportunidad, entre paréntesis, de pedirle a Jesús una cosa, ¿qué le pediría? Piensen, yo creo que muchos de nosotros pediríamos tantas cosas: poder, sabiduría, sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar los panes y los peces, multiplicar los chicharrones, todo lo que venga. ¿Pero saben lo que dijeron los discípulos? Ellos sabían que todo lo demás en la vida de Jesús era el resultado de algo, de su vida de oración. Así que cuando Jesús termina de orar en una ocasión, los discípulos vienen y le dicen: Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. No, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y a mí me llama la atención que esta solicitud de los apóstoles no resulta de una enseñanza de Jesús, sino de lo que vieron en la vida de Jesús. En el tema de la oración, Jesús no fue diferente, enseñando por medio del ejemplo, aunque también enseñó por medio de parábolas, por medio de enseñanzas específicas, como la oración modelo, que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y yo pensaba, ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo serían las oraciones de Jesús, las que no se registraron en el Nuevo Testamento? Se ha puesto a pensar en los evangelios. El Nuevo Testamento, los evangelios nos proveen algunas de sus oraciones, pero algo noto, que cuando leo las oraciones de Jesús, vemos que las palabras de Jesús, su forma de expresarse es sencilla. Aún en la Reina Valera es un lenguaje y es una comunicación que se puede entender claramente, que no parece algo complicado. Matthew, I think you need to put the computer in mute because I'm getting this feedback here, this ground noise. Y el asunto es este. De hecho, cuando usted va a la oración modelo, el Padre Nuestro, se va a dar cuenta que no es una oración complicada, ni siquiera es una oración extensísima.
Y el asunto es este. La clave de la oración, escuche hermano y hermana, especialmente si usted está dando los primeros pasos en la fe, la clave de la oración no está ni en la profundidad de las palabras, ni en la extensión de mi oración, no está en la capacidad de mi vocabulario, ni en la capacidad de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Tiene que ver con algo más. Así como en el proceso del desarrollo del habla de un niño, la comunicación de un infante, un aspecto importante es la interacción del niño con los adultos. Mucho, les decía al principio, de lo que nosotros aprendemos con relación a la oración tiene que ver con nuestra interacción con otros creyentes. Por eso le animo, conéctese a las reuniones de Zoom, de oración de los lunes a las 7:30. Porque mucho de lo que aprendemos, crecemos y decidimos es a través de la oración de otros, especialmente cuando oramos con creyentes que han alcanzado cierto grado de madurez en la vida de oración. Pero lo que nosotros debemos mirar y de lo que debemos aprender no son necesariamente las palabras. Nosotros no somos pericos, cotorras, que están, ¿qué fue lo que dijo? Esto es lo que voy a decir yo. No somos así. Ni siquiera la manera en que se expresa, la forma en que lo hace. Los creyentes maduros, lo que hay, tienen una vida de oración creciente, fortalecida, tienen ciertas actitudes, esa es la clave, en su forma de acercarse a Dios y de comunicarse con Dios. Hay personas que cuando oran es evidente, es palpable que esa persona confía en Dios, de que está segura de que Dios le escucha, de que Dios responde sus oraciones. Hay una intimidad, hay una calidez en la forma de esa persona hablar con Dios. Hay una profunda confianza en que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, de que Dios está allí atento, escuchando cada palabra. Hay gente que parece que disfruta, y de hecho disfrutan el estar orando, que se sienten reconfortados al orar. Y normalmente y usualmente, comúnmente, es algo que han incorporado a sus vidas de manera disciplinada. Usted se ve que es una persona que no solamente ora cuando le piden que ore una vez a la semana en el culto de oración. Aquellos cristianos que tienen una vida de oración saludable casi siempre tienen momentos específicos del día y una estructura sencilla para tener su tiempo a solas con Dios. En el artículo que les entregué cita brevemente el ejemplo de Susana Wesley. Susana Wesley, la madre de Juan y de Carlos Wesley, líderes fundadores del movimiento metodista, dicen que Carlos Wesley, el número de sermones que John Wesley predicó es un número exagerado. No muchas personas han predicado a tantas multitudes, especialmente cuando no había micrófono o ninguna de esas cosas. Nombre de Dios tremendo. Y Carlos Wesley, los historiadores se debaten si escribió entre 6.500 o 9.000 himnos. Imagínense. Pero ¿sabe que tuvo una influencia impactante en la vida de estos hombres de Dios? Y cuando usted mira la historia, mira la Biblia, va a ver que detrás de cada movimiento, de cada despertar, esta semana, conversaba con Aldo hace unos minutos atrás, esta semana nosotros los cristianos, los que amamos la vida, estábamos celebrando la orden de la Corte Suprema, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque una de las cosas, le decía a mi esposa, una de las cosas es que esta es una pelea, una batalla que se está peleando desde hace muchos años, desde que comenzó, pero en las cortes desde hace 14 años. Y hay grupos cristianos y personas dentro del pueblo de Dios que llevan más de 14 años orando para que Dios permitiera que pasara lo que pasó ayer. Detrás de cada movimiento, detrás de cada esos hombres de Dios que nosotros miramos como un ejemplo en la Biblia y donde quiera, como Juan y Carlos Wesley, nunca va a estar ausente el elemento más importante, que es la oración, y en muchos casos, como el de estos dos hombres, el ejemplo de alguien en su vida, como fue el caso de Juan y Carlos Wesley, en su madre, Susana Wesley. Dice, mire lo que hacía ella, que lo tienen en su artículo, dice: en medio de su ocupación, Susana hacía algo que nos describe la clase de mujer que era y que ciertamente nos desafía. A veces se sentaba y se tapaba la cabeza con su delantal para así poder orar en paz.
Y cuando estaba ataviada de este modo, los niños sabían que no podían interrumpirla. Otros historiadores dicen que pasaba un tiempo de 2 horas diarias debajo de su delantal, orando en un lugar donde todos los veían y ese momento era sagrado. Lo que les quiero ilustrar con esto y es la invitación de este artículo y de este mensaje es a que esto es una costumbre que necesitamos desarrollar, una práctica que tiene que ser intencional, que tiene que ser disciplinada y las personas que tienen una vida madura, creciente, fuerte de oración, como quiera decirle, tienen esto, a menudo tienen una hora del día y tienen una estructura sencilla que van a seguir, pero dentro de esa estructura y en ese horario hay mucho espacio para la espontaneidad, para tener esta conversación, este diálogo espontáneo con Dios. Se sienten libres para hablar con Dios de lo que sea, de lo que hay en su corazón. Lea los salmos y vea un corazón libre para hablar con Dios. Y en esta conversación, escuchen, en esta oración también tiene que haber un espacio para escuchar a Dios. Porque de la misma manera que nosotros le hablamos a Dios y hablamos con Dios, Dios habla con nosotros, ¿saben? Y esto es algo maravilloso en la oración. Esta es una de las diferencias entre rezar y orar. Rezar es recitar una oración. Y cuando usted está recitando una oración, no hay lugar o hay muy poco espacio para que surja algo espontáneo. Yo les llamo hasta cierto punto de oraciones enlatadas. Y la mayoría son muy bonitas, pero cuando tú recitas una oración, no hay mucho espacio para un aspecto único de la oración. ¿Sabes cuál es? Escuchar a Dios. Y esto es único en la oración cristiana, porque usted ora y realmente está teniendo un diálogo. Usted habla, pero usted también escucha a Dios. E incluso a mí me ha pasado, y quizás a muchos de ustedes también, que aún mientras estoy orando por algo, he recibido la respuesta ahí de Dios mientras estoy orando. Mientras expresas tus necesidades, Dios te responde. Dios puede ahí mismo darte la respuesta. Y una de las cosas que me ha encantado a mí, por ejemplo, de las oraciones de los lunes a través de Zoom, es que cuando se hace de esta manera, hasta los más tímidos pueden orar. Y me encanta cuando alguien a quien nunca había escuchado orar en público, oigo escuchar. Cuando la hermana Gregoria le daba a las hermanas mayores, por ejemplo, personas mayores, la oportunidad de orar, hubo personas que yo nunca la había escuchado orar y las escuché por Zoom y dije, wow, qué impactante, qué tremendo, qué enriquecedor. Una de las cosas que a mí me encanta es escuchar la oración de las personas más nuevas, los que están dando primeros pasos en la fe cristiana, porque muchas veces no son oraciones muy elaboradas, pero hermanos, son tan sinceras y tan llenas del poder de Dios a causa de esa sinceridad. Me encanta escuchar la pasión por la oración. Me encanta orar con personas que se ve que no lo están haciendo como un ejercicio religioso rutinario. Me encanta orar con personas apasionadas por la oración, porque la oración también enriquece mi vida de oración y fortalece mi vida de oración. Y por favor le voy a decir algo. No piense que si usted es de personalidad, usted es un poco más introvertido, más callado, más tranquilo, que Dios no se deleita en su oración. No piense que Dios escucha a los que son más expresivos, más extrovertidos, más apasionados. Simplemente ore. Se lo voy a poner de esta manera. Le voy a pedir que venga aquí al frente una de las personas más extrovertidas que hay en esta iglesia, el hermano Luis. Y yo quiero que ustedes me digan, voy a pedirle a Amanda que venga acá, que es una de las personas más tímidas que hay en esta iglesia. Venga acá, Amanda. Fíjense que ya está dudando, ¿voy o no voy? ¿No? Pero bueno, ella es una do it for me. Muy elegante, por cierto. Y esto es lo que va a pasar. Usted está aquí parada en la puerta, mirando hacia allá a los hermanos, y yo voy a venir, lo mismo Luis. Usted me va a saludar primero, me ve por primera vez, hace una semana que no me ves, y me va a saludar, así que vamos a ver qué pasa con este saludo. Y aquí vengo yo.
Qué bien. Envidioso. Hello. How you doing? Good seeing you. All right. You may be seated. Denle un aplauso a todas. Yo voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál de los dos saludos usted cree que yo aprecié más? Los dos. Los dos. Cada uno me saludó conforme a su costumbre, a su personalidad, a su carácter, pero ambos me saludaron. Quiero decir esto en relación a la oración. Usted no tiene que ser tan efusivo como otros hermanos, ni menos ni más. Usted tiene que ser simplemente usted y acercarse a Dios, y Dios le escucha y Dios se deleita en su oración. Amén. Gloria al Señor por esa realidad. Yo creo que ya tendríamos suficiente para irnos, pero no se van a ir todavía. En esta porción de la carta de Pablo a los Romanos podemos escuchar y aprender de un hombre con una vida de oración madura que nos habla de un asunto específico por el cual él ha estado orando durante mucho tiempo y no se ha desanimado. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Donde quiera que Pablo iba, por donde quiera que pasaba, siempre prestaba, me imagino yo, prestaba atención a los comentarios, a las cartas, a lo que la gente decía en relación a iglesias vibrantes, iglesias saludables, y su respuesta siempre fue dar gracias a Dios por la iglesia, y en este caso en particular pedirle a Dios que le permitiera ir a Roma para estar con la iglesia. Y ya escuchamos las razones, incluso hizo planes una y otra vez, pero los planes se frustraban, no podía ir, y hasta ese momento Pablo no se sentía que había aportado mucho a la fe de la iglesia en Roma, que no había colaborado mucho con ellos, que no había hecho lo que él hacía usualmente en su labor misionera y como predicador, proclamador, lo que fuera, precisamente para ayudar a la iglesia e incluso ser ayudado por ella. ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Y quiero que se detenga ahí un momentito. Esto es relevante en la oración, porque al dirigirse a Dios como mi Dios, no está implicando que Dios no fuera también el Dios de la iglesia en Roma, ni el Dios nuestro. No, nos está hablando precisamente de su vida personal de oración, de su comunión con Dios. Y esta es una forma común de Pablo expresarse. Por ejemplo, cuando él escribe a la iglesia en Corinto, también se expresa de esa manera: mi Dios. Cuando él escribe a la iglesia en Filipo, también dice mi Dios. Pero la elección de las palabras que el Espíritu Santo dirigió a Pablo para que escogiera ciertos términos, ciertas palabras, como a todos los escritores de la Biblia, nos da una idea, en primer lugar, del corazón de Pablo. Y del primer aspecto que tiene usted en sus notas, relevantes en relación a la oración creciente, especialmente cuando queremos madurar y crecer en la oración. En primer lugar, dice en sus bosquejos que la oración implica comunión íntima. Pablo tenía una vida de oración vital y constante, y cuando estaba en lo que podríamos llamar nosotros su lugar de oración, por ejemplo, Germán tiene en su trabajo un lugarcito, un rincón. Una vez estuve ahí en su oficina, y tiene un rincón donde ese es su lugar de oración, y ahí él diariamente dedica tiempo para orar, y en ocasiones he visto papelitos hasta competiciones de la iglesia, nombre, lo que sea,
Y yo pienso, Pablo tenía también quizás su lugar especial de oración, no sé, pero sus conversaciones con Dios, su diálogo con Dios en su vida privada era evidente de que era algo íntimo, de que consideraba al Señor no solamente su Salvador personal, sino algo, podríamos decir nosotros incluso como amigo. Y yo pensaba, digo, ¿cuántas veces nosotros desdibujamos la importancia de dirigirnos a Dios, de tener comunión con Dios como medios? Eso es relevante ahí, íntimamente, cercanamente. Creo incluso que esta es otra de las diferencias entre rezar y el orar. Porque el rezo parece como que te estás dirigiendo poéticamente con palabras que ni son tuyas a una divinidad distante. A veces pareciera que tal divinidad es apática y tengo que hablarle con cierta elegancia o de cierta manera como para que me preste atención, ¿no? Pero a veces nosotros, los cristianos, también lo hacemos lucir distante, desconectado. A veces incluso pienso porque queremos ser tan bíblicos y queremos ser tan teólogos y tan elegantes y queremos ser tan relevantes que pareciera que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios distante. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el Dios a quien servimos y el Dios a quien oramos es el único Dios del universo, es el único Dios de la historia de la humanidad. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. No cabe dudas que es el Dios de los patriarcas, pero Él es Jehová de los ejércitos, no nos cabe duda. Pero cuando usted recuerde esto en oración, no se olvide, tenga presente algo importante, que Dios es el Dios de los patriarcas. Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob, es el Dios de los apóstoles, Él es el Dios de Juan, Él es el Dios de Pablo. Pero ¿sabe lo que hace la diferencia? Él es mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde algo que va a impactar y que va a transformar su manera de acercarse a Dios. Él no es solamente el Dios de la historia, el Dios creador, Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la oración creciente tiene esto en mente. Pero algo importante es que siempre va a reconocer, como en toda la vida cristiana, que el acceso a Dios, especialmente al Padre, es por medio del Hijo Jesucristo. Fíjense que dice el apóstol Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Y aquí no está queriendo decir que está orando a Jesús para que Jesús coja la oración y se la lleve al Padre, para que Jesús tome la oración y se la dé a un santo y el santo se la lleve. No, ninguna de esas cosas. No está queriendo decir que los cristianos, que los hijos de Dios no podemos llegar abiertamente a la presencia del Padre con el camino mismo y nuevo que es Jesucristo. Incluso Jesús mismo dejó claro que todos los que creen en Él pueden hablar directa y personalmente con el Padre. Eso es la oración. Pero también aclara que este privilegio nos ha sido concedido en su nombre, por medio de Él. Y esto quiere decir que solamente cuando estamos unidos a Cristo por la fe, solamente cuando estamos unidos a Cristo por la fe, es que la oración a Dios surte efecto, es efectiva. Es Jesús, es la intercesión de Jesús. Cristo es el quien hace posible precisamente eso, que nosotros podamos llegar al Padre. Y es en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, en la persona de Jesús, que nosotros podemos llegar al Padre. Muchas veces le decimos a gente que no tiene una relación con Dios: usted ore y Dios le va a dar. Hermano, vaya a la Biblia. Tiene que estar, es fundamental. La única manera de que nuestra comunión con Dios sea restaurada es a través de Cristo Jesús, por la fe en Cristo. Y la única manera que incluso nuestras oraciones son efectivas es cuando son hechas en el nombre de Jesús. En aquel día, dijo Jesús en Juan capítulo 16, no me preguntéis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora, ¿cuál es el problema? Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Se da cuenta?
Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El comentario bíblico Matthew Henry dice: todas nuestras oraciones han de ir dirigidas a Dios por medio, hablando de este versículo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y claramente esta es la verdad que Pablo apunta cuando agradece por medio de Jesucristo. Él no da por sentado su acceso al Padre, sino que siempre recuerda que ese maravilloso privilegio lo tiene gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo, gracias a la persona de Cristo, gracias a la obra de Cristo. Así que la oración creciente tiene esto en mente, pero tiene en mente además, en tercer lugar, que debe ser constante. Y un aspecto que me maravilla de la oración de muchas personas, especialmente el apóstol Pablo, es el fervor en la oración. Debe ser constante y ferviente. Mire lo que dice el verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo les dice que ora por ellos sin cesar. ¿Saben lo que quiere decir? Esta palabra sin cesar quiere decir no hay espacio de tiempo, no hay brecha, no hay día en que me olvide de orar por ustedes. Dice que los recuerda, que los tiene presentes, siempre los menciona. ¿Por qué los menciona? Porque los tiene presente de ellos. Dice, en mis oraciones. Pareciera como si Pablo tenía una lista de oración. La clave es que orar por ellos sin cesar. Y dice, están presentes en sus oraciones siempre. Y debo reconocer que no es un problema, y quizá usted esté de acuerdo conmigo en esto, que no es un problema orar sin cesar por creyentes como los de Roma. No es un desafío orar constantemente e intensamente por personas que tienen un testimonio de fe como el de la iglesia en Roma. Dice, Pablo daba gracias a Dios de que su fe era divulgada por todo el mundo. Dice. Lo desafiante es cuando me toca orar por el pesado del jefe ese que tengo en el trabajo. Orar por alguien que te edifica, pues ni modo, eso es maravilloso. Pero el principio aquí de la constancia en la oración aplica para toda oración y para toda intercesión. La oración constante no es la oración de el que descansa en el apoyo, en la intercesión de otros creyentes solamente. Es bueno y es bíblico, y esto es fundamental en este mensaje que le estoy comunicando, hermano. Es bueno, es bíblico y es necesario orar los unos por los otros. Pero lo que recuerdan al hermano Héctor Estrada en la clase de escuela dominical, muchas veces nos decía, yo oro con usted, decía él. Yo no oro solamente por usted y nunca voy a orar en lugar de usted. Usted necesita orar también. Yo le apoyo, decía él, pero usted tiene que orar. No es descansar en lo que otro puede orar por mí. Usted necesita su propia vida de oración. Y la constancia en la oración requiere un acto intencional, consciente de la necesidad de perseverar. Romanos 12, 11, 12, incluso Pablo escribe más adelante, en lo que requiere diligencia. ¿Para qué se requiere diligencia? Dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego dice, constantes en la oración. Y si se da cuenta, en el trasfondo de la carta, Pablo lleva tiempo queriendo ir a Roma, pero no se le ha dado la oportunidad. Pero no desistió, no dejó de orar, él continuó orando. Pero además de constante, dice que la oración creciente, la oración madura es ferviente. Dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Verso 10 dice, rogando. Es una palabra intensa. Que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Esa palabra rogando quiere decir pedir con urgencia. Es ferviente, es intenso, con la implicación de una presunta necesidad. Quiere decir suplicar, quiere decir rogar.
Dice que ruega porque tiene deseos de ir a verlo. Y cuando ruega, quiere decir que lo hace con ese sentir de urgencia, de necesidad. Y nosotros necesitamos llegar a Dios con ese mismo sentir de urgencia y de necesidad. Si queremos crecer, si queremos madurar en nuestra vida de oración, necesitamos ese fervor en la oración. Necesitamos ese sentir de urgencia. Señor, te necesito. Necesito la oración más que lo que necesito el alimento para el cuerpo. Y esto quiere decir que la oración no es nuestro último recurso. No, por el contrario. Es lo primero a lo que recurrimos. Tiene que ser la oración, tiene que ser nuestra primera búsqueda. Cuentan que una iglesia estaba pasando, y no fue esta, por una crisis financiera. Y el pastor se reunió de emergencia con los diáconos y dijo: hermanos, necesitamos orar por las finanzas. Y el presidente de los diáconos, que no fue Luis, le respondió: tan mal están las cosas que tenemos que orar. La oración no es el último recurso cuando las cosas están malas, cuando ya no se puede hacer más nada. La oración no es solamente algo a lo que nosotros acudimos para que Dios nos saque del problema. De hecho, en muchas ocasiones, que en su vida que usted a lo mejor ni se dio cuenta, la oración le evitó más problemas. Y creo que un día nos daremos cuenta, y si Dios nos permite saber qué pasó, esas ocasiones en las que Dios nos libró, no después que algo pasó, sino antes de que algo pasara, precisamente por la oración. Y en cuarto lugar, la oración creciente, la oración madura. Esto es clave. Y de esto incluso habló la hermana Vilma en la clase. Se somete a la voluntad de Dios y es específica. Hay un aspecto de la oración, el último específico, a mí me encanta ese tema. El verso 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, me ha sido impedido, no he podido ir, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo quería que ellos supieran que el hecho de que él nunca había ministrado en su iglesia, en su ciudad, no era porque ellos no le importaban a él. Al contrario, él anhelaba compartir con ellos, estar con ellos. Y se lo había propuesto varias veces, muchas veces, pero siempre pasaba algo que se lo impedía. Sin embargo, él no tomó la demora, él no tomó el retraso de Dios como un no, sino simplemente como un ahora no, todavía no. Y esto es lo que vemos también en el verso 10, entre paréntesis: llegó finalmente Pablo a Roma. Yo le decía a los hermanos en el primer estudio bíblico, en la epístola a los romanos, le decía: finalmente lo que él había pedido a Dios, Dios se lo dio. Llegó a Roma, solo que ni siquiera llegó como a él le hubiera gustado llegar. Él no llegó en un crucero, él no llegó en un avión, porque todavía no existían. Él no llegó cómodo, con carruaje, en una buena transportación. Pablo llegó a Roma, ¿y sabe cómo llegó? Él que yo le quería ir a Roma, vas a ir. Fue preso, pero fue a Roma. Dios te va a llevar donde tú tienes que ir cuando esperas y confías pacientemente en su voluntad, aunque no sea en tu propio cargo. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, no lo que dice, rogando de que de alguna manera tenga el fin, pueda ir, ¿no? Dice, por la voluntad de Dios. Que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Y mire qué osadía la de Pablo. Él no quería tener un viaje, quería tener un viaje próspero, ¿no? Pero dice, por la voluntad de Dios. Pablo sabía que debía someterse a la voluntad de Dios y esperar pacientemente en el momento en que Dios decidía o decidiera hacerlo posible. Esperar en Dios. Vilma decía esta mañana, necesitamos aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. El problema, hermana, es que muchos de nosotros queremos respuestas inmediatas y la queremos a nuestra manera. Capaz que si Dios le hubiera dicho a Pablo en una revelación: Pablo, yo tengo planes de llevarte a Roma y vas a ir tal día y vas a ir preso. Pablo dice: ya no quiero ir, ¿no? Y muchas veces vamos a Dios y le pedimos a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Pero en el background de la mente nuestra está: hágase tu voluntad solamente si es lo que yo quiero. Somos así. Y no es que
muchas veces ni siquiera lo decidimos así, pero nos comportamos así. Porque cuando no pasa lo que yo quiero que pase, o cuando se demora, entonces yo busco la forma, la manera de hacer que pase lo que yo quiero que pase. Y ya he orado, Señor, en tu voluntad, aleluya, en tu tiempo, a tu hora y en tu momento, Padre. Pasaron 30 minutos, no pasó, espérate, déjame aplicar para la tarjeta de crédito. Y puede que Dios te guíe incluso a eso, pero lo que estoy dando es el punto. Porque muchas veces más o menos así, Dios, te pido por tal cosa, pero que sea tu voluntad. Y no pasa nada, a velocidad que yo esperaba, entonces tengo que hacer yo algo al respecto. Y me lanzo a hacer lo que yo quiero. Y obtengo lo que yo quiero incluso. Y ahí cambia la oración. Digo, Señor, bendice esto que hice, lo pongo en tus manos. Y yo a veces me pongo a pensar, bueno, si Dios no fuera a contestar, ¿qué nos diría? Hijo, pero eso es lo que tú me habías pedido que hiciera conforme a mi voluntad. Oh, sí, Dios, pero como te demoraste, yo hice algo al respecto. Entonces, imagínate. Ahora lo que quiero es que lo bendiga, porque ya yo lo hice. ¿Usted no cree que funcionaría diferente y nos beneficiaría mejor si aprendiéramos a esperar confiadamente en la voluntad de Dios? Pablo oraba constantemente, fervientemente, pero también esperaba en Dios pacientemente. Y cuando finalmente llegó a Roma, llegó preso, no se quejó de haber llegado de la manera en que llegó, porque lo que él quería era llegar a Roma. Escuche a alguien, un día le pediste algo a Dios y Dios te bendijo con eso que le pediste y esperaste en Él. Y Dios te lo dio en su tiempo y te lo dio a su manera y lo viste como una gran bendición en tu vida. Y el día que te dieron las llaves de la nueva casa, no sé, el día que pagaste el mortgage después de 30 años y celebraste la victoria del mortgage, o el día que aquella muchacha te dijo que sí, el día que en el altar hicieron un compromiso hasta que la muerte nos separe, todas esas cosas hermosas, ese día celebraste, ese día alabaste a Dios, este día dijiste, qué linda la casa, gracias papá por la casa, gracias Dios por este carro, gracias Dios por esta esposa, es la más linda del mundo, lo mejor que me ha dado la vida, gracias Padre. 5 años después no me gusta esta casa. Y ni vamos a hablar de la mujer. Pero es cierto. Y yo hago una pregunta, y se le ha hecho una cosa que yo debato con ella a veces, ¿cómo es posible que lo que un día entendimos que era una bendición de Dios, un año después o algún tiempo después, digamos, no quiero? ¿Qué pasa cuando Dios responde mi oración y me otorga lo que le estoy pidiendo, pero con el paso del tiempo me aburro de lo que Dios me dio y empiezo a despreciar lo que Dios me dio? Déjenme decir algo que no tiene que ver con este mensaje, pero que va a refrescar su vida, especialmente la vida conyugal. Vaya a aquel día en el que usted saltó de alegría y viva en la esfera de ese día, sabiendo que la mujer que tienes, que el hombre que tienes, que los hijos que tienes son bendición de Dios y que no ha cambiado el estatus. Lo que Dios te dio como bendición hace 20 años atrás es bendición hoy también. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Oh Señor, dame una iglesia donde congregar. ¡Qué bendición! Encontré la iglesia donde me encanta. ¡Qué bendición! Porque estaba orando Dios por una iglesia. ¡Qué lindo que estoy aquí en Parkview Baptist Church! Ustedes esperaban que iba a decir eso. ¿Ah? 3 días después, ¿qué va? No me gusta esto. Pero no era una bendición, hombre. ¿Qué pasó con la bendición? Me la robaron. Bueno, déjeme decirte, Satanás solamente se puede robar lo que tú descuides. Bendito sea el nombre del Señor. Celébralo. Celebre a su esposa, varón. Celebra a su esposo, mujer, aunque le cueste. Pero celébralo. De hecho, ese es sacrificio de alabanza. Ya le estoy dando la clave. Sacrificio de alabanza. Y otra cosa que vemos aquí es la oración específica. Sentir de Dios, apartarme un momentito. Cuando hablo de la oración específica, no estoy diciendo que primero la voluntad de Dios, pero no estoy diciendo que no
que no podemos ir delante de Dios, obviamente, y empezar a alabarle, a exaltarle, a glorificarle. No estoy diciendo que no hay otros elementos en la oración que son necesarios. No quiere decir que no vamos a Dios para exaltándole, glorificándole, alabándole, por el contrario. Cuando comenzamos alabando a Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo quién es Dios, no lo hacemos porque tenemos una agenda escondida, porque quiero pedirle algo. No lo hacemos como Angeli hace conmigo cuando quiere algo. ¿Usted ha visto que en la medida que los muchachos van creciendo, sus gustos y sus peticiones van aumentando de valor económico? Y de riesgo incluso. Yo recuerdo aquellos días cuando Angeli lo que me pedía era que le llevara a McDonald's a comer chicken nuggets. Ahora me pide el carro y dinero para ir a IHOP. Y antes yo iba con ella, ahora ni me invito. Mientras más grande, más astutos y más osados se vuelven. Escuche algo. Nosotros no adulamos a Dios. Adular quiere decir alabar a alguien de forma exagerada y generalmente interesada a una persona con la intención de recibir algo de él. Nosotros no venimos a Dios para adular. Nosotros venimos para adorar. Nuestra adoración no depende siquiera de lo que Dios nos puede dar. Mi adoración tiene que ver con quién es Él. Y nosotros venimos a Dios no para manipular su corazón, porque aunque quisiéramos no podemos. No venimos solamente para ganar su favor, no. Ya Dios nos ha mostrado su favor en la cruz del Calvario. No venimos a convencerle de que hagan nuestra voluntad. Y sí, necesitamos ser osados en la oración. Y yo creo que Dios se complace en la osadía, que es el resultado de una fe enorme en Él. Dios se complace en eso. Pero lo que buscamos es su voluntad. Por otro lado, también necesitamos, como les decía, específicos. No hay una oración en la Biblia que no haya tenido un propósito específico. No la hay. Y aquí Pablo revela el enfoque. Dice en el verso 8 que agradece, ese es uno de los motivos de oración. Agradece a Dios por ellos. ¿Qué lo movía a agradecer por medio de Cristo? La fe de aquella iglesia. Se hablaba de esa iglesia por todos lados. Pero también oraba porque Dios le permitiera ir a Roma y que el viaje fuera próspero. Amén. Y más específico es que dice que deseaba verlos para comunicarles algún don espiritual, para que fueran confirmados obviamente en la fe, dice, para ser mutuamente confirmados en la fe que le era común, la fe del Evangelio, por supuesto. Pablo desea verlo porque quiere compartir con ellos un don espiritual determinado para fortalecerlos. Nadie puede decir a qué se refería con lo del don espiritual, pero quería confortarlos en la fe. Y el propósito, dice, era de dos vías. Era confortarlos a ellos, pero dice también ser confortados por ellos y alentados en la fe. Era confirmarlos a ellos, pero ser confirmados él también. En esta relación mutua de creyentes que se edifican mutuamente. Y es obvio aquí la humildad de Pablo. Es el apóstol Pablo. Le está diciendo a la iglesia, yo voy a ir a darles algo, pero yo sé que yo voy a recibir de lo que ustedes tienen también. Ha sido un apóstol que ha sido usado poderosamente de Dios, pero aún así dice, yo también tengo cosas que puedo aprender y recibir. Y el ministerio iba a fluir de dos formas. Recuerde esto, esta mañana lo tiene en sus notas. Crecer en la oración implica comunión íntima. Reconocer que el acceso es solamente por medio de Cristo. La oración creciente es constante y es ferviente. Se somete a la voluntad de Dios y es específica. Sea específico cuando ore por las personas. Intercesión humilde. No es orar por otros como que yo soy superior. ¿Entienden? No somos superior. No decir, bueno, ellos necesitan mi oración porque yo soy el pastor. No menosprecia la oración, la intercesión humilde. No menosprecia a aquellos por los cuales está orando. Pablo era un apóstol y no se sentía así. Y yo pensaba en estas características, en estos aspectos, y encontré tantas cosas que tienen que ver con las enseñanzas de Jesús en el tema de la oración. Lea luego Mateo capítulo 6, especialmente la porción de la oración modelo. Creo que le puse algo ahí
la nota de Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, se va a dar cuenta que la verdadera obra de la oración está en tu lugar privado de oración. Ahí es donde está la clave. Que la oración pública, lo que hacemos públicamente es just the tip of the iceberg, la punta del iceberg, eso mismo. Que esta oración pública de aquí, esto aquí, realmente es solamente la punta de algo mucho más grande. Mi vida de oración es más grande en privado que en público. Eso es lo que le quiero decir con esto. Y se va a dar cuenta cuando lea, por ejemplo, la oración modelo, que Dios no está buscando las palabras vacías y el mucho hablar en ese contexto de la oración, sino que ustedes no sean como los publicanos, como los gentiles, mejor dicho, que repiten palabrería. No, eso no son ustedes. Y tengan en cuenta, y esto es maravilloso, porque la oración, yo escuché hace muchos años decir, un pastor y maestro, profesor, de quien recibí clase, que él decía, la oración efectiva se origina en el cielo, es puesta por el Espíritu Santo en tu corazón y regresa en el nombre de Jesús al cielo. ¿No es eso maravilloso? Confía en el amor del Padre, tantas cosas. La oración es una actividad diaria, el pan nuestro de cada día. Yo siempre pregunto al Señor, ¿por qué el pan nuestro de cada día? ¿Qué tal si yo el lunes le digo, Padre, ¿me podías dar el pan de la semana? Lo dice cada día. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que cada día yo venga a su presencia, cada día yo tenga comunión íntima con Él y cada día yo ore y hable con Él. Así que les dejo estas palabras y recuerden que usted y yo somos bienvenidos a la presencia del Padre gracias a la obra de Cristo. Pablo dijo, Dios mío. Jesús dijo, Padre nuestro. Te pregunto esta mañana, ¿cómo le dices tú? Dios de Abraham. ¿Qué leo? Mi Dios. El Dios de las tribus de Israel. El Dios de la familia García. O whatever de las niñas. Tenemos acceso al Padre solamente por medio de Jesucristo. Y Dios nos invita a venir a Él por medio de Cristo. Y la oración es una carga de amor y la intercesión incluso ahora por otro es una labor desinteresada. Pero todo esto requiere intención. Por eso les dejé este interesante artículo. Así que la recompensa de la oración creciente y madura es que vamos a través de la oración y por medio de la oración a aprender a ver la vida no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Vamos a aprender a honrar a Dios con la fe de la oración creciente. Vamos a aprender que sin la oración, y usted tiene que haber experimentado esto, los problemas no mejoran, sino que se ponen peor. Y vamos a aprender a través de la oración a anhelar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Les dejé unas preguntas de reflexión para que estudie esta semana. Anote algo con lo que ha estado orando durante mucho tiempo. Anote su lugar y tiempo diario de oración. Si no lo tiene, propóngase uno. ¿Qué aspectos de la oración creciente necesitas fortalecer en tu vida? Y ahí los vi. Escriba el nombre de una o más personas que necesitan tu intercesión. Escriba motivos específicos de oración y contacte a alguien esta semana para que ore junto con esa persona. Si lo tienes en tu casa, mejor todavía. ¿Quieres ponerte de pie para terminar? Aleluya, Jesús es el Señor. Amén. Y tantas cosas que se podrían decir en relación a la oración. Tantas cosas que usted sabe que le vinieron a la cabeza. Pero ya habíamos pasado por el capítulo 1 de Romanos y sentí de Dios. Esto es una parte aquí de Romanos donde solamente le pasamos de voladita. Aquí hay tanta riqueza y sentí la necesidad de compartir esto con ustedes. Y mi oración es que si por algo nos van a conocer a nosotros como iglesia, como familia, como individuos, es que sea por la salud de nuestra vida de oración. Que seamos una iglesia saludable en oración, una familia saludable en oración, un cristiano saludable en su vida de oración. Necesitamos a Dios, ¿cierto?
Hablemos con Él. Aleluya. Padre, gracias esta tarde por tu palabra, por edificarnos a través de la exposición de la misma. Y Señor, enséñanos por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos para continuamente crecer en la oración, para desarrollar, Señor, vidas devocionales fervientes, constantes, para estar atentos en nuestro lugar de oración a lo que tú tienes que decirnos a nosotros también. Ayúdanos a presentarnos con humildad y a verdaderamente confiar en que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdanos a confiar de esta manera, como iglesia, como familia, en lo individual. Señor, que esto no sea un mensaje más, una enseñanza más, que esto sea un desafío que nos mueva a otro nivel en nuestra vida de oración, aun cuando ya algunos podemos decir tenemos una vida de oración saludable. Si en algo podemos crecer continuamente, es en nuestra comunicación y diálogo contigo. Padre, ayúdanos de esta manera. Y gracias por el privilegio que nos has dado. El acceso que nos has dado a través de Cristo Jesús. De nosotros también poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en tu iglesia. Padre nuestro que estás en mi corazón. Dios mío y Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué tal si nos despedimos con una canción? Matthew, estamos aquí para adorar. Si tiene que irse, no tenga pena. Si puede quedarse 3 minutos 42 segundos, adoramos a Dios de esta manera. Go ahead. Aleluya. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Recuerda que el coro. Aleluya. Y adoramos a Jesús. Estamos
aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adoraré y comienza a alabar. Adoraré y comienza a cantar. Adoraré y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para empezamos a adorar, este lugar entra. Si empezamos a cantar y ahora recibiremos nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para porque estamos aquí para adorar, porque estamos aquí para adorar, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya con Dios. Dios te bendiga. Y aquí tenemos a la persona más tímida de esta iglesia, Amanda Rosas, junto con Angelis Izquierdo. Un saludo. Saludo. Aquí tenemos a Juan David Rosas y al hermano Luis. Gloria a Dios. Buenas tardes. Dios te bendiga. Ya miré. Ya. ¿Tu esposo? Y aquí tenemos al hermano Oscar. Un saludo ahí a la cámara. Buenas tardes, los saludo aquí de la primera iglesia del Pan Coach. Tremenda palabra de Dios, espero que la haya recibido en su espíritu. Los bendecimos. Amén. Bueno, son una sola cara. No queremos hacer nada. No, está bien. Pero no le preguntemos a usted porque usted aquí. No, tranquilo. No, está bien. No te escondas. Un saludo a la cámara. Buenas tardes, Dios le bendiga. Saludos aquí a la cámara, un saludo a la cámara. Maravilloso mensaje. Gracias, muy amable, gracias, Dios le bendiga. Tiene mucho sentido de quién uno ¿Sí, Dad? Mira, Eva, Dios le bendiga.